Hola, me llamo Andrés Terrasa y el objetivo de este vídeo es que seáis capaces de describir las características de los principales tipos de objetos que pueden crearse en dominios Active Directory, así como la utilidad que cada tipo de objeto tiene en la administración del dominio. Para ello, estructuraremos el vídeo en 4 apartados, uno por cada tipo de los objetos que queremos revisar. Comenzamos por los usuarios. Y así podemos ver que un usuario es una persona que utiliza un ordenador o sistema informático y para poder utilizarlo los usuarios necesitan disponer de una cuenta de usuario en ese sistema informático. Esta cuenta de usuario es el registro de ese usuario en el sistema de forma que el sistema pueda identificarlo unívocamente y hacer cumplir las reglas de protección que le afecten de forma individual. La identificación del usuario en el sistema tiene dos perspectivas, desde el punto de vista del propio usuario y desde el punto de vista del sistema. Desde el punto de vista del usuario, el usuario necesita disponer de algún medio que lo identifique al inicio de sesión. Este medio es habitualmente un nombre de inicio o login name que viene acompañado habitualmente de una contraseña para autenticar el nombre de inicio proporcionado. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema, no es el nombre de inicio, sino un identificador interno el que suele utilizarse para aplicar las reglas de protección a las acciones que hace el usuario una vez ha iniciado sesión. Tanto el nombre de inicio de sesión como la contraseña como el identificador interno suelen almacenarse en la cuenta de cada usuario. En dominios Active Directory, cada usuario necesita de una cuenta de usuario almacenada en la base de datos del directorio. Es importante saber que en todo dominio existen dos cuentas de usuario predefinidas o integradas, tal como las llama Microsoft, en particular el administrador y el invitado. El administrador es aquel que tiene capacidad de administración completa en todo el dominio y el invitado es la cuenta que utilizan los usuarios que habitualmente no tienen cuenta propia, aunque está desactivada por defecto. Cada cuenta de usuario que vayamos a crear tiene múltiples atributos, entre ellos los siguientes. Dos posibles nombres de inicio. Microsoft reconoce para dominios Active Directory dos nombres alternativos para cada usuario. En el caso particular del usuario pp en el dominio admon tendríamos admon/pp y pp@admon.lab. Estas características se establecen en la ficha de creación de un nuevo usuario. Tiene también una contraseña, que se establece inicialmente de forma necesaria y que luego se le pueden asignar diferentes posibilidades de renovación en función de cómo queramos que el usuario la renueve periódicamente a partir de la primera que el administrador le establece cuando crea la cuenta. Y finalmente, pero no menos importante, como atributo de una cuenta de usuario está un identificador interno de seguridad o Secure Identifier, acortando SID. A diferencia de los atributos anteriores, el SID es asignado automáticamente por el sistema, no por el administrador, y no puede ser editado ni modificado, ni siquiera por el administrador del dominio. El SID de cada usuario es único y visible en todo el bosque, y eso quiere decir que a cada usuario, es decir, al SID de cada usuario, se le va a poder autorizar el uso de cualquier ordenador o recurso en el bosque, y se le va a poder hacer miembro de grupos en cualquier dominio u ordenador del bosque, ya que para ese tipo de actividades se utiliza el SID y no el nombre del usuario. En segundo lugar, vamos a ver los grupos en dominios Active Directory. Un grupo es una cuenta que internamente incorpora una colección de cuentas, de forma que todas esas cuentas pueden ser administradas como una entidad simple. El objetivo fundamental es simplificar la administración, ya que cuando aplicamos una regla de protección a un grupo, implícitamente esta regla afecta a todos sus miembros. Los sistemas operativos modernos permiten el alineamiento de grupos, es decir, que un grupo contenga a su vez otros grupos. En Active Directory, cada grupo que queramos crear en el dominio necesitará de una cuenta de grupo almacenada en la base de datos del directorio activo con los siguientes atributos. Un nombre de grupo, establecido de esta forma en la ficha de creación del grupo, un SID, que al igual que el SID de los usuarios va a ser único en el bosque, asignado automáticamente por el sistema y no editable ni siquiera por el administrador. Dos tipos posibles de seguridad y de distribución. Nosotros siempre elegiremos grupos de seguridad ya que son los únicos que admiten la asignación de permisos.
en el sistema y en el dominio, y 3 posibles ámbitos: dominio local, global y universal, que revisaremos a continuación. Finalmente, una lista de miembros, es decir, los miembros del grupo. En la ficha de propiedades del grupo, en la pestaña Miembros, podemos editar y visualizar la lista actual de miembros, agregando o quitando aquellos miembros conforme sea necesario. Volviendo a los 3 ámbitos posibles del grupo, el hecho de tener un ámbito en particular condiciona la pertenencia y la visibilidad del grupo. Es decir, quién puede pertenecer al grupo y desde dónde el grupo es visible y por tanto utilizable. Estas 2 características difieren en los 3 ámbitos del grupo, como vamos a ver a continuación. En grupos de dominio local, las cuentas que pueden ser miembros del grupo pertenecen a todo el bosque, pero la visibilidad, es decir, en los lugares desde donde podemos utilizar el grupo, están restringidos a los ordenadores del dominio. Un grupo de ámbito global tiene la pertenencia limitada al dominio, solamente pueden ser miembros de ese grupo usuarios y grupos globales del mismo dominio, pero ese grupo puede ser utilizado desde cualquier sistema del bosque. Y finalmente, los grupos de ámbito universal pueden contener cuentas de todo el bosque y ser utilizados desde cualquier dominio del bosque. Respecto a las cuentas de grupo integradas, es decir, aquellas que existen por defecto en cualquier dominio Active Directory, podemos ver que hay muchas, además distribuidas en 2 contenedores distintos del directorio. Por destacar algunas, en el contenedor Users tenemos admins del dominio o usuarios del dominio, y en el contenedor built-in tenemos el grupo local del dominio administradores. Finalmente, respecto a grupos, es importante saber que cuando añadimos un ordenador como un nuevo sistema miembro al dominio, los grupos globales admins del dominio y usuarios del dominio se agregan automáticamente a los grupos locales, administradores y usuarios respectivamente. Con lo cual, cualquier miembro del grupo admins del dominio va a ser considerado como un administrador local y cualquier usuario del dominio va a ser considerado como un usuario local en cada uno de los sistemas miembros de ese dominio. Respecto a los ordenadores, cada ordenador en el dominio va a necesitar también una cuenta de ordenador denominada de equipo en la base de datos del directorio activo con múltiples atributos, entre ellos el nombre del ordenador, un SID que se crea y se asigna de forma equivalente a los SIDs de los usuarios y de los grupos, que además es único en el bosque, y una contraseña que en este caso también es privada y se asigna y se renueva automáticamente entre el sistema miembro del dominio y el controlador del dominio. La cuenta del ordenador se crea automáticamente cuando añadimos el ordenador al dominio, bien sea un controlador de dominio o bien sea un miembro. Pero la ubicación por defecto de esas cuentas es distinta en ambos casos. En el caso de los DCs, la cuenta se sitúa en la unidad Domain Controllers, mientras que en el caso de los ordenadores miembro, la cuenta se sitúa por defecto en el contenedor Computers del dominio. Finalmente, revisaremos las unidades organizativas o OUs en el dominio. Una unidad organizativa es un objeto del directorio que actúa como contenedor de otros objetos. Es decir, actúa como una carpeta en un sistema de archivos, clasificando o distribuyendo el resto de los tipos de objeto. Puesto que el anidamiento es posible, de la misma manera que en las carpetas, una OU puede contener otras unidades y así sucesivamente. Es importante conocer que una unidad organizativa no es una cuenta propiamente dicha, no es lo que Microsoft denomina un principal de seguridad, como sí lo son los ordenadores, los usuarios o los grupos. Es decir, no posee un SID y por tanto no se le pueden asociar permisos sobre recursos a unidades organizativas. Por tanto, ¿para qué sirven las unidades organizativas? Bueno, pues sirven fundamentalmente para estructurar jerárquicamente los objetos del dominio, teniendo en cuenta 2 características: que los objetos pueden ubicarse en cualquier unidad, pero solo en una. Es decir, podemos mover cualquier objeto de una unidad a otra, pero no podemos copiar un objeto manteniéndolo además en su ubicación original. Por tanto, el administrador puede crear las unidades necesarias y distribuir entre ellas los objetos creados en el dominio de acuerdo con los criterios establecidos en la empresa.
¿Y esos criterios en base a qué podemos definirlos? Pues fundamentalmente en base a las tres posibles utilidades que tienen las unidades en dominios Active Directory. En primer lugar, la distribución lógica, es decir, consistente de los objetos en el dominio, es decir, de forma equivalente a cómo están estructurados en la organización real. Y, por otro lado, la delegación de la administración y la aplicación de políticas en unidades concretas. Lo que ocurre es que estas dos utilidades están fuera del ámbito de este vídeo. Vamos a poner, por ejemplo, de la primera utilidad, es decir, de la distribución lógica, dos posibles criterios para estructurar unidades en función de cómo funciona internamente una empresa. Si una empresa su estructuración está basada en departamentos, entonces deberíamos crear departamentos en Active Directory para distribuir los diferentes objetos en cada uno de esos departamentos conforme ocurre en la empresa real. En este caso podríamos crear el departamento de proyectos, de contabilidad, de gerencia y de ventas, y si, por ejemplo, estos objetos están vinculados o están dentro de la unidad gerencia, es porque el ordenador CW1 y los ejecutivos Elena y Eliseo desempeñan su función vinculados al departamento de gerencia. Eso sería lo que significaría esta asociación. Por otro lado, también podríamos tener una estructuración basada en sedes geográficas. Si la empresa se estructura internamente en función de tres sedes, Alcoy, Gandía y Valencia, deberíamos de crear tres unidades organizativas y distribuir los objetos del directorio en cada una de ellas de acuerdo con lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, esta vinculación de aquí significaría que el ordenador CW1 y los ejecutivos Elena y Eliseo son actualmente trabajadores que están asociados a la sede de Valencia de la empresa. Bien, en este vídeo hemos revisado los 4 principales tipos de objetos que se pueden crear en dominios Active Directory y para cada uno de ellos hemos explicado sus características fundamentales y sus atributos y la utilidad para la cual pueden ser creados. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.